Buenas noches a todos. Damos inicio a la última clase de este módulo de ginecología y obstetricia. Tenemos con nosotros a la doctora Anaí Ferrero. Bienvenida, doctora. Ella Gracias. es especialista en tocoginecología. Es personal de planta del equipo de la maternidad provincial 25 de mayo y es personal también de IGOM. Doctora, agradecemos muchísimo tu presencia, tu colaboración. El equipo de ginecología ha estado a disposición del Colegio Médico y de todos los médicos que estamos ansiosos escuchando sus clases, todas sus actualizaciones, con mucho interés. Bueno, y estamos en esta cuarta clase que se trata de interrupción voluntaria y legal del embarazo. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos contentos desde el equipo de poder participar en esta formación. Sabemos que es para médicos del interior. Bueno, como me presento también, bueno, soy Anaí Ferrero, médica tocoginecóloga. Soy parte de la red de profesionales por el derecho a decidir de la Regional Catamarca. Y bueno, hace un año aproximadamente me encuentro en Catamarca, en la maternidad provincial, y desde que estoy formo parte del equipo de interrupción voluntaria y legal del embarazo. Esta clase yo sé que está destinada a médicos del interior, está dividida en tres partes. Al principio vamos a hablar de una breve reseña de la historia de la evolución del aborto en la Argentina. Luego vamos a hablar un poco de la legislación, porque creemos que es importante, siempre hay dudas en lo nuevo y demás para poder trabajar en la temática, entonces esa idea de poder evacuar esas dudas específicas. Y por último voy a estar presentando el equipo de la maternidad y la forma de trabajo, con la intención de que puedan tomar nuestras experiencias y nuestro modo de trabajo, la gente que ya sea del interior y que quiera acompañarnos garantizando este tipo de derechos, y también para los que no sea así, que tengan las herramientas necesarias para poder derivar oportunamente a las pacientes. Bueno, vamos a comenzar. Cualquier Genial. cosa me van frenando, si hay dudas no tengo ningún inconveniente. Bueno, en la Buenísimo. historia de la Argentina, en 1922 ya se hablaba de aborto no punible, aquel practicado por el médico con el consentimiento de la mujer para o evitar un peligro para la vida o la salud, si este peligro no podía ser evitado por otros medios, y por otro lado, a los embarazos provenientes de violación o atentado al pudor de la mujer idiota o demente, así decía la legislación. Eso generó bastantes conflictos porque muchas veces se preguntaba, ¿es embarazo proveniente de violación a la mujer, coma? Y después hablaba de la salud mental de esa mujer. Bueno, generó muchos conflictos hasta que en 2012 ocurrió el famoso fallo FAL. Este fallo surge a partir de un caso de una niña de 15 años de Comodoro Rivadavia, que fue abusada por su padrastro, y la madre solicita la interrupción legal del embarazo de esta niña. La justicia provincial de Chubut se lo niega 2 veces y la paciente llega a estar de 20 semanas, toma el caso la Corte Suprema de Justicia y termina haciendo este dictamen, el fallo FAL, y ahí es donde empieza a hablarse de que el aborto proveniente de violación no va a ser punible ni para la persona, ni para el médico, sin importar, siempre que sea producto de una violación, sin importar el estado de salud mental de esa madre. Eso hace un cambio importante del paradigma y bueno, ya se terminan haciendo, a raíz de ese fallo, se toma ese fallo para en 2012 hacer el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, con 2 causales. Trabajamos hasta la ley que salió últimamente con esas 2 causales. Una era la causal violación, y la otra, la causal salud. Y en ese contexto también se cambió, era una causal cuando el embarazo ponía en riesgo la salud de la mujer, pero se entendía como salud el concepto de la OMS, que es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social de la mujer. Entonces, utilizamos esas 2 causales para poder acceder las personas a la interrupción legal del embarazo.
Bueno, en 2020 finalmente se sanciona la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Eso no fue muy fácil. Esto fue gracias a la lucha de muchísimos años, de tanto profesionales, del movimiento feminista. Y bueno, en la ley esta, que es la 27.610, se sanciona en diciembre del 2020 y se promulga el 14 de enero del 2021, momento en que entra en vigencia en todo el país por ser una norma de orden público. Esta ley fortalece los postulados de la Ley 25.673 de las políticas públicas impulsadas para garantizar derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, adolescentes y otras personas con capacidad de gestar. La ley tiene como objetivo regular el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención posaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos, y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenibles. Recordando siempre que el aborto era una de las causas de mortalidad materna y siempre estuvimos peleando para que esto sea ley, para disminuir esa mortalidad. A partir de la ley 27.610, las mujeres y personas con otras identidades de género tienen derecho a interrumpir su embarazo hasta la semana 14 inclusive, sin tener que explicar los motivos de su decisión, o cuando el embarazo es resultado de una violación o si está en peligro su vida o su salud, que es lo que ya veníamos trabajando. Entonces, separamos las dos cosas, porque a veces no se entiende, hablamos de interrupción voluntaria y hace referencia al derecho del aborto con la solicitud de la paciente como único requisito hasta la semana 14 inclusive de gestación. De eso hablamos de que llegamos hasta las 14.6 semanas. En cuanto a la interrupción legal del embarazo, hacemos referencia al derecho al aborto en las siguientes situaciones: si el embarazo es producto de una violación o si está en peligro la vida o la salud de la persona gestante. Entonces, son derechos de todas las personas con y sin discapacidad en relación a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, recibir atención totalmente gratuita, tanto en el sistema público como en obras sociales y prepagas. Acceder a la práctica IBE-ILE en un plazo máximo de 10 días corridos desde que se solicite. Eso es importante, no hay muchas prácticas en salud que nos ponga la ley días para la atención, este es un caso. Recibir del personal de salud un trato digno y respetuoso de su autonomía, que se garantice la privacidad en la consulta y la confidencialidad de toda la información vinculada a la atención. Recibir atención de calidad, de acuerdo a las recomendaciones científicas vigentes. Recibir información actualizada, comprensible, veraz y brindada en un lenguaje con formatos accesibles según las necesidades de cada paciente, sobre todo los procedimientos que se pueden llegar a hacer y los cuidados posteriores. Recibir atención de salud a lo largo de todo el proceso e información sobre métodos anticonceptivos, así como la entrega gratuita de los métodos anticonceptivos. También las pacientes tienen derecho a contar, si así lo deciden, con apoyo de personas de su confianza durante el proceso de atención. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que tiene una paciente para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo? Encontrarse dentro de las 14 semanas inclusive de gestación. Y para eso es importante, la paciente tiene derecho a ser informada desde la primera consulta a su edad gestacional y solicitar la interrupción voluntaria en ese momento si así lo decidiera. Y obviamente que tienen que firmar el consentimiento informado. El consentimiento es el proceso por el medio del cual una persona, tras recibir la información necesaria y tomar una decisión, autoriza o no al profesional de salud para que realice una práctica sanitaria. Y está enmarcado en los principios de autonomía de las personas, confidencialidad, privacidad y acceso a la información. Y en cuanto a la interrupción legal del embarazo, ¿cuáles son los requisitos para acceder? En casos de violación, la persona tiene que firmar una declaración jurada. Esa declaración jurada está en la página del Ministerio de Salud, cuando hablan del protocolo ILE-IBE, se encuentra ahí disponible. Nunca es necesario, eso es importantísimo, una denuncia judicial o policial de la violación para acceder a la práctica. Con el solo hecho de firmar esa declaración jurada ya puede acceder. En los casos en que el embarazo, la causal sea porque pone en peligro la salud o la vida de la persona, además de firmar el consentimiento informado, nosotros desde el equipo tenemos que dejar constancia en la historia clínica cuál es esa causal para que pueda acceder. También claramente firman un consentimiento informado.
Acá puse en cuanto a si pueden las niñas, niños y adolescentes solicitar la práctica de manera autónoma. Eso es algo que siempre a los profesionales se nos complica, por eso lo puse. Depende de los años, va cambiando la situación. Los adolescentes de más de 16 años siempre pueden acceder a la interrupción sin necesidad de estar asistidos. Son considerados personas adultas para decidir sobre el cuidado de su propio cuerpo. En cuanto a los adolescentes, entre los 3 y los 16, pueden en general acceder a la práctica sin necesidad de asistencia, solo en los casos en que por algún motivo particular la realización de la interrupción implique un peligro grave para su salud o su vida, ahí sí es necesario que estén asistidos de un referente afectivo, personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado, o personas allegadas indicadas por la adolescente. Fíjense que no necesariamente dice los progenitores. En cuanto a los niños menores de 13 años, pueden acceder también a la interrupción con la asistencia de una persona que ejerza otra vez formal o informalmente roles de cuidado, allegadas o referentes afectivos, y estas sí tienen que participar en conjunto con la niña en toma de decisiones y firman en conjunto el consentimiento informado. Y algo puse acá que es para que charlemos, no sé si para que charlemos, pero para que se sepa, porque es algo difícil de entender, acerca de la objeción de conciencia. ¿Qué es lo que dice la legislación acerca de la objeción de conciencia? Si bien los profesionales de la salud que intervienen de manera directa, esa palabra es importante, en la interrupción del embarazo, tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia, es decir, a no realizar la práctica de interrupción debido a profundas convicciones personales, tienen siempre la obligación de informar sobre el derecho a la interrupción voluntaria y legal y derivar de buena fe y en forma inmediata a otro profesional que garantice la práctica. Esto lo dice la ley. No pueden ser objetores quienes no realizan directamente la práctica de interrupción. ¿Y eso qué quiere decir? Los únicos que podemos ser objetores somos los que hacemos entrega de misoprostol, hacemos una MEU. No pueden ser objetores los que realizan ecografías, los enfermeros que toman tensión arterial, temperatura. Nadie puede objetar a hacer un seguimiento posaborto de una paciente que concurra a la guardia. No pueden objetar la gente de farmacia que dispense medicamentos, la gente de anestesia. Los únicos que podemos objetar somos los que entregamos misoprostol o hacemos la práctica de interrupción de cualquier forma, sea quirúrgica o medicamentosa. La objeción de conciencia, por otro lado, es individual. Los servicios de salud deben garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. No puede haber, por ejemplo, una institución pública en donde no haya personas que garanticen la ley. Y no puede ni debe existir la objeción de conciencia institucional, que lamentablemente todavía se ocurre. Bueno, de legislación paramos un poco y vamos a hablar un poquito del equipo interdisciplinario de la maternidad provincial. En la provincia de Catamarca, un equipo interdisciplinario desde el 2017 garantiza la atención integral con celeridad y prácticas de calidad en la interrupción legal del embarazo y desde la vigencia de la ley en la interrupción voluntaria y legal, conformándose como equipo de referencia a nivel provincial, tanto público como privado. Este equipo se inició en 2015 con una médica y una obstétrica, completando el equipo en 2017 con una trabajadora social y una psicóloga. Y en el transcurso de los años, por suerte, se sumaron profesionales de distintas disciplinas, llegando a conformar el equipo interdisciplinario actual, que por suerte tenemos el orgullo de decir que somos bastantes, ¿sí? Y pueden ver ahí, somos alrededor de 15 personas, y no somos solo médicos, es un equipo interdisciplinario. La interdisciplina en esta temática creemos que es fundamental. Tenemos psicólogas, tenemos trabajadoras sociales, tenemos obviamente secretarias que nos ayudan, tenemos instrumentadoras quirúrgicas que por suerte se han sumado hace poco y también nos ayuda muchísimo, obstétricas, hay un montón de gente trabajando con nosotros. Acá, bueno, esto es un poco, yo no vengo, estoy acá hace un año, algo que me había llamado la atención, yo vengo, previamente estuve trabajando en Ushuaia, donde también inicié el consultorio de interrupción legal del embarazo, y allá en Tierra del Fuego había mucha promoción por parte del Ministerio de Salud. Y cuando llegué acá veía que no habían ni spot ni nada, siendo una provincia tan grande, con tanta gente en el interior,
y con la necesidad de información para la gente, ¿no? Para que pueda acceder rápidamente. Por suerte, después de que hice esa acotación, Marita acá y estuvieron trabajando, e hicieron estos spots, que bueno, acá lo que muestran son las líneas, una es la línea nacional, el 0800, y la otra es la línea provincial. Pero bueno, la idea es mostrarles es cómo acceden en la maternidad al consultorio. Por un lado está la línea del Ministerio de la Provincia, que es el que mostré recién, lo mismo el 0800 de Nación. También pueden llegar pacientes por consultorios externos, que los toma la Secretaría, por la Guardia, y también ahí está el número de la maternidad, que está coordinado por el equipo de interrupción, que tiene la finalidad, ese número telefónico, de poder coordinar con la gente del interior si es necesario que vengan pacientes para acá a ser atendidas. Bueno, y cuando hacen contacto con la maternidad, se coordina primero un turno para ecografía, y luego de tener esa ecografía se coordina el turno para hacer la consejería. Eso lo hacemos acá, ya vamos a explicarlo un poco más adelante, que no es necesario siempre, no es un requisito tener una ecografía. Nosotros, como tenemos la posibilidad de hacerlo y ya tenemos todo el mecanismo gestionado, lo hacemos así. ¿En qué consiste una consejería de interrupción voluntaria y legal del embarazo? Bueno, se encuentra esta consejería dentro de las consejerías de salud sexual y reproductiva, y son espacios en donde se encuentra el equipo de salud y las usuarias del sistema, y tienen como objetivo reforzar la autonomía de las personas para que tomen decisiones de manera informada y consciente. En nuestra maternidad tenemos dos modalidades de consejería, una es la grupal y otra es la individual. Se ofrece a la paciente y la paciente elige cuál quiere utilizar. ¿Y qué hacemos en esa consejería y qué se debe hacer en una consejería? Informamos sobre el derecho de acceso a la interrupción voluntaria y legal y los pasos para su cumplimiento y marco legal. Informamos los derechos que asisten a la persona si decide continuar el embarazo, porque no es que no nos pasa, hay pacientes que contactan y terminan definiendo que no quieren interrumpir, entonces también se las tiene que orientar a cómo hacer para continuar sus controles de embarazo. Llenamos el CLAP, hay un CLAP que es de aborto, que lo deben conocer también del Ministerio. Eso se llena en su historia clínica, se evalúan riesgos, se firman los consentimientos informados, declaraciones juradas en caso de violación, según el protocolo que se vaya a utilizar. En las situaciones encuadradas en la causal salud, describir los riesgos asociados a la continuidad del embarazo para establecer esa causal. En los casos de violación hay que informar sobre el derecho a la justicia y la posibilidad de denunciar la agresión, siempre aclarando que no es un requisito para acceder a la práctica de interrupción. Se pueden llegar a solicitar estudios complementarios y hacer interconsultas de ser necesario, eso siempre depende de cada paciente. Detallamos los procedimientos posibles para la interrupción y acordes a la edad gestacional. Informamos sobre las opciones que tienen de los métodos para interrumpir el embarazo de manera actualizada, comprensible, brindada en lenguaje y formatos accesibles y reforzada con la entrega de folletería o material escrito. Esa folletería está disponible desde la red de profesionales, desde el Ministerio de Salud, y si la necesitan, obviamente nosotros las vamos a pasar. Exploramos sobre la red de apoyo con que cuenta la persona, es importantísimo eso. Informamos sobre los métodos anticonceptivos, solicitamos ecografías de control posaborto y coordinamos esa atención posaborto para la colocación de MAC y demás. En la evaluación clínica, la anamnesis siempre es fundamental, vemos los antecedentes, la situación actual, fecha de última menstruación, tratamos de establecer la edad gestacional. En caso de que la persona tenga alguna enfermedad de base, ver el estado clínico, si está en tratamientos actuales, con qué medicaciones, antecedentes médicos y quirúrgicos, hay que tener en cuenta si tiene trastornos de coagulación, antecedentes de otras enfermedades, algún tipo de alergia, antecedentes ginecológicos y obstétricos, cómo era su ritmo menstrual, si tuvo embarazos anteriores, si fueron partos vaginales, cesáreas. Y en cuanto a la situación psicosocial, indagar si cuenta con una red de contención, ya sea familiar, de una pareja o amigos. También podemos detectar si fue víctima de violencia, si presenta consumo problemático de sustancias, o si tiene algún tipo de discapacidad intelectual, psicosocial.
Es una anamnesis profunda, ¿pero por qué? Porque nosotros, no todas las pacientes, cada paciente es única, nosotros no siempre tenemos los mismos protocolos. Ya vamos a hablar de cuándo requieren internación o cuándo se pueden hacer tratamientos ambulatorios, pero no solo depende de la edad gestacional decidir si un tratamiento es ambulatorio o no. Si es una paciente, por ejemplo, con un riesgo social elevado y no tiene quien la contenga, nosotros por riesgo social podemos llegar a hacer un tratamiento internado, aunque las semanas no sean para hacer un tratamiento internado y sea para hacer un tratamiento ambulatorio. Es por eso que es importante la anamnesis, la interdisciplina, para poder detectar los factores de riesgo. En cuanto a la evaluación clínica, examen físico completo, examen ginecológico. Vamos a seguir. Estudios complementarios. En la mayoría de los casos, las personas profesionales solo precisan la información obtenida a través de la anamnesis y el examen físico para confirmar el embarazo y estimar la edad gestacional. Eso ya está descrito. Se valorará la necesidad de solicitar exámenes complementarios en cada caso en particular, teniendo en cuenta que esto no puede ser un requisito ni la imposibilidad de ejecutarlos un obstáculo para que la paciente acceda a la práctica, ¿sí? Para la edad gestacional, siempre tenemos que preguntar fecha de última menstruación, indagar acerca de si la paciente tuvo ciclos regulares previos, como para saber si es una fecha de última menstruación cierta, si no estaba bajo el uso de anticonceptivos orales en los últimos 3 meses previos, si no se encontraba lactando. Si no pasa nada de eso, las fechas de última menstruación son ciertas, ¿sí? En cuanto al examen ginecológico obstétrico, yo sé que hay veces que si no son ginecólogos cuesta un poco más, pero bueno, la medición, evaluar la altura uterina, ¿sí? No siempre es necesario, quiero que eso quede claro, más allá que nosotros lo usamos porque tenemos el recurso, la ecografía. En cuanto a los estudios complementarios que se pueden llegar a pedir, son el laboratorio, por ejemplo, está descrito ya que los análisis de laboratorio de rutina no constituyen un requisito para acceder a la práctica. De hecho, la Organización Mundial de la Salud no recomienda la realización de exámenes de laboratorio de rutina, como el hematocrito, grupo sanguíneo y factor. En cuanto al grupo sanguíneo, ustedes se preguntarán, ¿y si es RH negativa? Bueno, recién nos interesa el grupo y factor si son más de 12 semanas. Ya se sabe que si son menos de 12 semanas, la sensibilización es casi nula. Entonces no es necesario pedirlo de rutina. Obviamente depende del paciente. Si tengo un paciente que sí tiene algún trastorno, no sé, de la función hepática, la función renal, nosotros queremos saber cómo está. Bueno, casos dirigidos, pero no tienen que ser de rutina. Sí voy a aclarar que en la maternidad tenemos la oportunidad de hacerlo, entonces aprovechamos y hacemos una evaluación de serologías, que puede ser que sea el único contacto de la paciente con el sistema de salud y está bueno tenerlo si tenemos el acceso, pero no quiere decir que lo hagamos, que sea un requisito para la práctica. En cuanto a la ecografía, otra vez no recomienda ecografía de rutina para la realización de una IVE. Si está disponible, puede ayudar a determinar edad gestacional, descartar un embarazo ectópico, diagnosticar otras patologías o la inviabilidad del embarazo. Y ahí quiero hacer una aclaración propia nomás. Tengamos en cuenta que si hay un embarazo detenido y confirmado, la paciente puede esperar la evolución natural del cuadro, no hace falta que la sometamos a misoprostol. Si la paciente lo decía, está bien, pero si no, hay que explicarle qué puede esperar, que si hay un embarazo detenido, la evolución natural del cuadro va a hacer que la hormona del embarazo descienda hasta que la paciente empiece con un sangrado y va a pasar como si fuese una menstruación o un poco más, y uno explica la misma curva de sangrado que vamos a hablar luego, pero no pensemos que todo embarazo detenido hay que darle misoprostol, pensemos que el misoprostol trae muchísimos efectos adversos y no hay necesidad a veces de someter a una paciente a misoprostol cuando puede esperar la evolución natural del cuadro sin ningún tipo de riesgo. Ahora, si llegamos a pedir una ecografía, hay que aclararle a la paciente que tiene derecho a solicitar no ver imágenes y que no oculten latidos. Y en cuanto a las opciones terapéuticas, lo dividimos ahí antes de las 14 semanas y después de las 14 semanas, pero básicamente siempre se puede hacer un tratamiento medicamentoso y un tratamiento quirúrgico. En el medicamentoso tenemos la opción del misoprostol solo y tenemos la opción de la mifepristona más el misoprostol, que ahora vamos a hablar. Y en lo quirúrgico, la aspiración por vacío, ya sea manual o eléctrica, y también está el legrado uterino, pero la realidad es que ya no está recomendado. Más de 14 semanas, los mismos tratamientos medicamentosos, obviamente van a cambiar en base, ya lo vamos a hablar ahora, a la edad gestacional, cómo son las dosis,
y en los procedimientos quirúrgicos lo que se hace es dilatación y evacuación. Nosotros en la maternidad, más de 12 semanas, aunque sea tratamiento medicamentoso, a las 12 semanas y más se interna la paciente. Aunque siga siendo una interrupción voluntaria del embarazo, que ya sabemos que es hasta las 14 inclusive, cuando pasa las 12 semanas decidimos hacer el mismo tratamiento que hace el ambulatorio, pero internar. ¿Qué es el misoprostol? Es un análogo de la prostaglandina E, que al igual que las prostaglandinas naturales, genera contracciones del útero, estimula que se madure el cuello, aumente el tono y así poder expulsar el contenido intrauterino. La sensibilidad del útero al misoprostol aumenta con la edad gestacional, por eso es que cambian las dosis acorde a las semanas. Y es una medicación que no se traga, que se absorbe por mucosa, ya lo vamos a ver. En cuanto a la mifepristona, lo que hace es bloquear los receptores de progesterona en el útero y sensibiliza al endometrio a la actividad contráctil que hacemos con el misoprostol, con la prostaglandina. Esta sí es de uso vía oral, es un comprimido que se traga. Ya se sabe que la combinación de mifepristona con misoprostol conforma el régimen más eficaz y seguro de aborto con medicamentos. ¿Qué nos estaba pasando? La mifepristona se empezó a dar desde el ministerio hace muy poco, no había tanta disponibilidad, entonces las estábamos limitando a pacientes específicas. Por suerte tuvimos una reunión en Salta hace poco que estuvieron personas del Ministerio de Salud, ya la mifepristona se empezó a realizar en la Argentina, y hicieron una compra importante y la idea es que dentro de poco ya podamos indicar como primer tratamiento a la gran mayoría de las pacientes la mifepristona con el misoprostol. Y bueno, acá la idea es yo hablarles un poco para que sepan, yo les voy a hablar como les hablo a las pacientes y les doy el tratamiento. ¿Cómo tenemos que hablar de este uso de misoprostol? Obviamente le tenemos que explicar que es una pastilla que se absorbe por mucosas, le vamos a contar qué es lo que hace, que es lo que hablamos recién, contrae el útero para dilatar el cuello y poder expulsar el contenido intrauterino. Como les dije, se absorbe por mucosas. Estas imágenes son del folleto del ministerio, entonces ahí les mostramos que las mucosas que podemos usar son la sublingual, la bucal o la vaginal, que cualquiera de las tres vías son efectivas, ella tiene que elegir una, y sí tenemos que decirle que es recomendable usar siempre la misma vía. Hay que explicarle, está el relojito, en embarazos de menos de 12 semanas utilizamos 800 microgramos de misoprostol, nosotros le decimos a la paciente son 4 pastillas de misoprostol cada 3 horas, ¿sí? Hacemos una dosis, 4 pastillas, dejamos pasar 3 horas, segunda dosis, otras 4 pastillas, dejamos pasar 3 horas más, y la última y tercera dosis, que son las últimas 4 pastillas. ¿Por qué? Porque un tratamiento está establecido con 12 comprimidos. ¿Qué le tenemos que decir? Que no sabemos cuándo va a empezar a sangrar, porque eso depende del cuerpo de cada paciente, cómo reacciona al misoprostol. Puede empezar sangrando desde la primera dosis, desde la segunda dosis, o bastantes horas después, ahí lo puse, puede empezar el sangrado hasta 48 horas posteriores a la última aplicación. Pero sí es importante decirle que aunque el sangrado empiece en la primera dosis, la paciente tiene que completar todo el tratamiento, porque si no se queda a mitad de camino. Esa curvita de sangrado que hice, que la dibujé con el Power, se la robé a un compañero de Ushuaia y me pareció como una vez que lo vi haciendo una consejería muy didáctica. Y yo se las dibujo a todas las pacientes y les digo que el sangrado comienza haciendo poquito, como esa curva que comienza, luego aumenta en cantidad y expulsamos abundantes coágulos, porque para expulsar tenemos que perder abundantes coágulos, pero esa curva de sangrado luego tiene que ir disminuyendo y terminar siendo como una menstruación. Y estamos poniendo ahí, siempre les digo, el límite de los abundantes coágulos lo ponemos como 2 horas, y eso es porque, ya vamos a ver ahora, es una de las pautas de alarma. Y explicarle que ese sangrado tipo menstrual va a estar inclusive hasta dentro de 10 días, pero siempre tiene que ser poco. Antes de seguir con las pautas y demás, cómo se usa la mifepristona con el misoprostol, a pacientes les damos este tratamiento. El paso 1 va a ser tomar con agua la pastilla de mifepristona, explicarle que esa sí se traga entera, no se disuelve ni se mastica. Y se esperan de 24 a 48 horas para hacer el paso 2, que son 4 pastillas de misoprostol, eligiendo la vía que más cómoda le resulte, que son las 3 vías que vimos antes, la sublingual, la bucal o la vaginal. No dije algo, siempre, eso está en el folleto igual, pero
tanto la sublingual como la bucal, hay que explicarle a la paciente que las tiene que dejar por lo menos media hora en boca. Si después de que pase esa media hora todavía no se disolvió por completo la pastilla, puede tragarla con un poco de agua. En cuanto a la vaginal, se ponen los comprimidos, hay que explicarle que hay que ponerlos bien profundos en la vagina y que se acueste media hora y después puede levantarse y tener su vida. Acá yo lo pongo con estas palabras que uso para los pacientes. Cosas normales y esperables por el uso de misoprostol. ¿Para qué? Para que lo entiendan y no se asusten. Para nosotros los médicos son efectos adversos del misoprostol. ¿Qué nos puede dar? Dolor abdominal. ¿Por qué? Y ahí le explicamos, porque dijimos que el misoprostol va a contraer tu útero para dilatar el cuello y expulsar el contenido. Entonces vas a tener como un dolor menstrual súper fuerte. Obviamente le tenemos que dar indicaciones de analgesia para que no la pasen tan mal. Le podemos decir que se tome un comprimido de ibuprofeno 1 hora antes de su primera dosis de misoprostol, que ella lo puede repetir, si en su segunda dosis está con mucho dolor, puede repetir el ibuprofeno, decirle que capaz no es su segunda dosis, pero en la tercera tiene mucho dolor, que ahí repita el ibuprofeno, pero hay que darle tratamiento analgésico. Puede tener escalofríos, ¿por qué? Porque puede tener fiebre mientras dure el proceso. Y hay que explicarle, no tengas miedo, no es que estás infectada ni nada por el estilo, el misoprostol eleva la temperatura. El ibuprofeno en esos casos la va a ayudar a disminuir la temperatura, sino que se peguen duchas de agua tibia, paños fríos en la frente para que puedan sobrellevar mejor. Puede generar náuseas, vómitos, le podemos indicar Reliberam, si es gotas, 20 gotas cada 8 horas, si es comprimido, un comprimido cada 8. Y también le puede dar diarrea, que es autolimitada. Entonces, esas cosas decirle, no te tiene que por qué pasar las 5, pero si te pasan, sabe que son normales. Y después sí nos vamos a la parte importante, que son las pautas de alarma. Si aparece algo de esto, tenemos que ir a la guardia. Fiebre, más de 38 grados, un día después de hacer el tratamiento, y ahí recalcamos, el primer día sí puedes tener fiebre y es esperable. Los días posteriores no hay por qué hacer fiebre, y si ocurre, hay que acudir a la guardia. Dolor abdominal fuerte que no mejora después de tomar analgésicos, y ahí yo también les recalco, acordate que vas a tener un sangrado tipo menstrual, va a haber una molestia tipo menstrual, y no es esa molestia la cual te tiene que llamar la atención, sino un dolor que no me deje estar, que se acompañe de algo más, de mareo, eso es para ir a la guardia. Olor muy feo en el sangrado, diferente a la menstruación. Sangrado abundante, yo siempre la recalco porque me parece una de las más importantes pautas de alarma, y tenemos que decirle, explicarle qué es un sangrado abundante. Un sangrado abundante es llenar 2 toallitas llenas de coágulo en 1 hora por 2 horas consecutivas. Ahí ponen 4 apósitos en 2 horas seguidas. Y es por eso que en la curva del sangrado yo le pongo como límite las 2 horas. No puede estar más de 2 horas sangrando así, sino que tiene que ir disminuyendo esa curva de sangrado y terminar siendo como una menstruación. La última pauta, sangrado continuo por varias semanas con la aparición de mareos. La verdad es que nunca están varias semanas sin venir a vernos las pacientes. Generalmente pedimos la ecografía de control a los 10 días de realizado el tratamiento. Y es lo que estoy poniendo ahí, cita control, en la misma consejería, cuando damos la medicación, explicamos tratamiento, también se va con la orden de solicitud para una ecografía, ponemos que es dentro de 10 días, y se cita para el control post-IVE, que en la maternidad lo hacemos todos los martes y jueves, la paciente viene sin turno, y viene con su eco de control y el laboratorio que le solicitamos para ver que esté todo bien y para hacer la entrega del método anticonceptivo elegido. Siempre idealmente estamos tratando de poner métodos de larga duración, implantes, DIU, igual la paciente elige el que quiere. Y la otra opción, que es la quirúrgica, estaba en la aspiración manual endouterina, nosotros en la maternidad lo estamos ofreciendo como tratamiento hasta las 10 semanas. Es una técnica de aspiración de vacío que consiste en la evacuación del contenido uterino a través de una cánula plástica unida a una fuente de vacío. Ahí tienen la imagen de las cánulas y el AMEU, la pistola de AMEU. Según la forma en que se produce el vacío, puede ser manual, que es como esto que hacemos nosotros, o eléctrica. Es un método de aborto muy seguro para embarazos en el primer trimestre hasta las 13 semanas de gestación. Y esto es importante, por eso lo pongo, se puede realizar en un centro de salud primario, no hace falta una complejidad de tercer nivel, ¿sí? Se puede hacer en el centro de salud, en la clínica, en el hospital. La aspiración por vacío es segura, tiene tasas de eficacia del 98% y tasas de complicaciones graves menores al 1%. ¿Cómo se prepara la paciente? Se hace una profilaxis antibiótica que puede ser con cualquiera de esas 3 posibilidades, doxiciclina, citro o metro, siempre antes del procedimiento.
Se prepara el cervix, se puede dar misoprostol, 400 miligramos, sublingual, entre 1 y 2 horas antes del procedimiento, se puede poner vaginal, 2 a 3 horas antes. ¿Eso qué hace? Ayuda a madurarnos el cervix y que no sea tan difícil la dilatación. Y obviamente le damos para el manejo del dolor. Nosotros cuando vienen lo que hacemos es una internación breve de la paciente, se le ofrece si quiere una vía y que se coloque la medicación, ya sea analgésica y profiláctica endovenosa, o también si quiere hacerlo vía oral. Eso lo decide la paciente. Siempre le damos AINES antes del tratamiento, tenemos que darle porque recuerden que vamos a hacer anestesia local, entonces necesitan un analgésico. Y como les digo, se recomienda el uso de bloqueo paracervical. El bloqueo paracervical es sencillo de hacer. Ahora les voy a decir más o menos qué es lo que tienen que tener y demás, pero bueno, siempre se va a hacer una antisepsia del periné, la paciente en posición ginecológica claramente, se va a poner un espéculo, la antisepsia vaginal, se va a observar el cervix y lo que se hace es una anestesia local con lidocaína al 2%, es accesible en todos lados la lidocaína, necesitamos una jeringa, una aguja de las intramusculares y los puntos donde vamos a hacer esa inyección de lidocaína va a ser primero en el frente del cervix en hora 12, o depende si es un útero en anteverso flexión o retroverso flexión, donde vayamos a poner la pinza erina, ¿sí? Si es un útero en anteverso flexión, se pone en el labio anterior del cuello, y si es en retroverso, en el labio posterior. Depende de dónde lo vamos a hacer, ya sea entonces en hora 12 o en hora 6, vamos a inyectar 1 mililitro de lidocaína, siempre después de cada inyección se esperan 5 minutos, y después se va a tomar el labio con la pinza erina. Una vez que traccionamos, podemos evaluar la unión cérvico-vaginal, que es donde van a ir las otras inyecciones de lidocaína, y siempre se hacen en hora 2, 4, 8 y 10 para evitar los vasos cervicales. Pueden optar también por usar 2 puntos solos. Yo, por ejemplo, estoy haciendo generalmente en hora 2 y hora 10, y andan bien. Para el procedimiento de evacuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar el instrumental, no se necesita demasiado. Tenemos una mesa auxiliar, la pinza aro, un espéculo, la pinza erina que les decía, o la POSI, antiséptico, un juego completo de bujías de Egar, esas bujías son las que usamos para dilatar el cuello, gasas, el aspirador de Ameu y la cánula que necesitemos acorde a la edad gestacional. Se prepara la persona, que evacúe la vejiga, se le ayuda a subir a la camilla y colocarse en posición ginecológica, hacemos la antisepsia perineal, hacemos el bloqueo paracervical que les dije recién, y elegimos la cánula. La cánula ahí les puse un poco qué es lo que generalmente se utiliza, pero para que sea más fácil para ustedes, generalmente hacemos una correlación, si son 6 semanas, una cánula de 6 estamos bien, y así, si son 7 semanas, una cánula de 7. Dilatamos el cuello del útero, para eso usamos las bujías de Egar, numeración creciente, y lo dilatamos hasta el número de cánula que requeramos usar. Si es una cánula 6, vamos a dilatar hasta la bujía 6. Insertamos la cánula, vamos a hacer el vacío con el Ameu. El Ameu vieron que tienen esas 2 orejitas, que es la válvula, se llevan hacia adelante, luego se tira para atrás el émbolo, y de esa forma se obtiene el vacío. Una vez puesta la cánula en el útero, se conecta al aspirador y se destraban las trabitas esas que hacen que empiece a generarse el vacío, y se empiezan a evacuar el útero. Esa aspiración se tiene que hacer con movimientos de adelante hacia atrás, en sentido de las agujas del reloj, para que no dejemos ninguna parte sin aspirar. Y nos vamos a estar dando cuenta que finalizamos el procedimiento con estas señales. La persona va a tener un poquito más de dolor, porque cuando ya el útero está evacuado, se siente un poco más la práctica. Se observa el paso de espuma roja o rosada por la cánula y sin evaluar restos. Hay una sensación áspera cuando nosotros deslizamos sobre la pared del útero la cánula, y el útero se va a contraer alrededor de la cánula, dificultando la movilización. Todas esas cosas nos dicen que ya completamos el AMEU. Y para aclarar también, recordar que se puede tranquilamente poner un DIU post-evento inmediato. Nosotros lo hacemos siempre acá. Cada vez que la paciente lo desea, se pone el DIU a hacer el AMEU y andan muy bien.
Y esto lo puse solo para que sepan, porque yo sé que ustedes no lo van a hacer, lo hacemos acá. Nosotros hacemos interrupciones en segundo trimestre avanzado, obviamente es una interrupción legal del embarazo por causales, y luego de las 16 semanas nuestro protocolo siempre es primero hacer una sistolia. La sistolia se hace con inyección intramniótica, intracardíaca o intrafetal de dioxina. Se utilizan 1 a 2 miligramos de dioxina dependiendo de la edad gestacional. Lo hacemos bajo guía ecográfica y por punción transabdominal. Cuando la paciente, siempre todo depende de cada paciente, pero si la paciente es para que haga una expulsión medicamentosa, el mismo día de la sistolia se le indica la mifepristona, se cita luego de 24 a 48 horas para confirmar si funcionó la sistolia ecográficamente y de funcionar se inicia con el procedimiento de evacuación. Si es medicamentosa con misoprostol, obviamente en dosis pequeñas porque son embarazos avanzados, y hay veces que, porque no sé, una paciente puede llegar a tener 3 cesáreas anteriores, deseo de ligadura, podemos llegar a hacer también evacuación quirúrgica. Y acá terminó toda esta parte un poco técnica y ya estamos finalizando la clase, y me pareció interesante mostrarle estas estadísticas que son un poco viejas, es verdad, pero son las últimas que tenemos del equipo. Esperamos que este año podamos hacer nuevas estadísticas. Estas estadísticas son del año 2021, de la base de datos del equipo. Y bueno, acá primero mostraron lo que fueron las consultas en 2019, 2020 y 2021. Y lo que se vio como fue el incremento de consultas, y eso no es que existan más abortos, ahora hay más abortos cuidados en el hospital, ¿sí? El aborto existió de siempre, pero con la legalización pudimos captar muchísimo más las pacientes. En cuanto a los grupos etarios, pueden evaluar ahí que el mayor grupo etario ha sido entre los 20 y los 40 años. Eso desmistifica un poco eso que se dice siempre, que el adolescente lo utiliza como un método anticonceptivo y demás. Fíjense que son pacientes de un grupo etario bastante más grande, en las que hay una notoria diferencia y es un uso muchísimo mayor del consultorio, digamos. Esto mostraba los distintos departamentos de la provincia que derivaron pacientes, cuántos pacientes fueron atendidos. Claramente la mayoría siempre fue de la capital. Acá hablamos del porcentaje de pacientes atendidas en la maternidad con obra social. En ese año, en el 2021, fue un porcentaje del 28%. La realidad es que yo creo que hoy en día, viendo cómo venimos con la estadística hasta ahora, es un porcentaje muy alto el que trabajamos con obra social, y eso porque todavía no podemos atenderlos como corresponde en la parte privada. Esperemos que pronto lo podamos lograr. En cuanto a las causales, acá se mostró el porcentaje de causales de las pacientes atendidas. El mayor porcentaje fue por causal salud integral, y el otro gran porcentaje fue por afectación socioeconómica de pacientes. Esto nos mostraba si las pacientes habían estado o no con método anticonceptivo. No quiere decir con cuál se fueron, sino con qué estuvieron antes de solicitar la interrupción. Un 37% estaba sin activo, un 42% estaba con método hormonal y un 21% con barrera. Acá importante, nos llegan muchas pacientes que se les indica el descanso de los anticonceptivos y por eso terminan quedándose embarazadas. No necesitamos descanso, por favor. Y en cuanto a las gestas previas, vemos que el mayor porcentaje, que eso también tiene que ver un poco con esto que veíamos de los grupos etarios, ¿vieron? El mayor porcentaje fue de más de 2 gestas, o sea, no eran pacientes nulíparas el mayor porcentaje que acudió. Y como último, y muy interesante, esto no fue del equipo de IBEILE, sino que esto se sacó de la base de datos de terapia intensiva, y acá lo que estamos viendo es los ingresos a UTI por aborto séptico, a terapia intensiva por aborto séptico en los distintos años, ¿sí? Y fíjense cómo se logró disminuir al 2021, cuando tenemos la ley, a 0 ingresos. Yo actualmente estoy haciendo un curso de obstetricia crítica de la SATI, y en la semana
que hablamos de aborto séptico, mostraron globalmente, y eran los mismos datos que nosotros vemos acá, ¿sí? Siempre se nota en el mundo, en los países del mundo que tienen leyes restrictivas para el acceso al aborto, hay un índice muchísimo más alto de mortalidad materna. Entonces, importantísimo que esta ley esté en vigencia, que las personas puedan asistir, acceder a la interrupción de una forma segura, con un equipo interdisciplinario. Y bueno, ya con esto termino. Espero que les haya servido la clase, que haya sido clara. Y les dejo mi mail por cualquier consulta, pregunta que puedan llegar a tener, o necesiten ayuda para algo, estoy disponible. Genial. Excelente clase, doctora. Felicitaciones. Gracias. Em, Vos sabés que este es un tema que me parece que no solo a mí, me parece que es muy controvertido, y muy controvertido por esto que usted habla de las objeciones de conciencia, y quizás muy relacionado con esto de su gráfico de la parte de los pacientes con obra social que no pueden obtener su objetivo en la parte privada y deben llegar a ustedes. Ujú. Creo que esto me parece que va a llevar mucho tiempo. Tenemos muchas instancias de concepciones, de creencias, de situaciones, y veía un artículo también que hablaba de que muchas de las pacientes que tienen ustedes en ese registro eran pacientes católicas las que accedieron a esto, es decir, que no tiene a veces que ver con una concepción espiritual o eso, sino con una necesidad y con el objetivo de disminuir los riesgos de mortalidad. Y bueno, así como dijiste, em, los abortos se sucedieron siempre. Esto no es que estamos poniendo, no estamos ni poniendo en evidencia, ni induciendo, ni empujando a, sino lo que estamos haciendo es controlar que si lo que tiene que suceder va a suceder, le demos un marco de Y seguridad. esas estadísticas y que aparezcan un mayor porcentaje de pacientes es también por el subregistro que había antes de las pacientes que accedían a abortos. Sí. Esa es la realidad. Quizás el único registro que tenían era el que ingresaba a la unidad crítica, Claro. complicado o séptico o eso. No, impresionante esa estadística última que marcaste de el descenso impresionante de los ingresos a terapia por los abortos Sí. sépticos. Doc, no sé si hay preguntas de la gente. No, está la doctora Marina del Pilar. Yo le di acceso a... Villagra. Sí, ¡Ay! la doctora María Pilar Villagra. Villagra. Ahí está. Le di acceso si ella quiere participar en alguna aclaración. La verdad es que tu clase ha sido fantástica, muy clara en cuanto me parece tan importante el equipo multidisciplinario, el Es equipo de asistencia fundamental. psicológica, porque es cierto que una decisión de estas, quizás la persona que va y que consulta es porque ya está tomada, pero hay todo un entorno, el después, un montón de situaciones que hay que apoyar. Sí, aparte de que, más allá de que la decisión esté clara y esté tomada, nunca es un proceso fácil. O No, sea, no es un proceso fácil, no es un proceso agradable para transcurrir. Entonces el equipo interdisciplinario es fundamental, fundamental. Ojalá que si se forman equipos en el interior puedan siempre tener un equipo interdisciplinario. sí. Me parece fantástico el equipo que han formado allí. Me parece fantástico que pongas los contactos, Doc, para que sepamos si no tenemos acceso en el interior a poder resolver o a poder encarar o a poder sostener o a poder apoyar a esta gente o poder darle una respuesta efectiva y que no sea de la manera crítica, que resuelvan que tengan su decisión mal resuelta, digo yo, que puedan acceder a ustedes, me parece fantástico. Que des tus contactos o Alguien directamente levantó la a la mano, acción. no sé quién. ¿Quieren hablar o no sé? La doctora Bosa. La doctora Bo. Mm. ¿Le damos la voz? No sé si se Doctora Bosa, buenas escucha. noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me Hola, escuchan? Ale. Sí, Sí. sí, 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 sí. Ah, bárbaro.
Sí, porque quería poner en el chat, pero está como bloqueado el chat, así que no pude. Pero bueno, era para... sí, aporte. No, sí, no, era para felicitar al equipo realmente porque se ven esas estadísticas y uno realmente toma conciencia de muchas cosas y la importancia que tiene que esté esta oportunidad para todos, ¿no? Así que bueno, los felicito y bueno, siempre estamos en contacto con las chicas porque en el hospital de niños, aunque no parezca, pero también tenemos adolescentes de 12 años, 13, que bueno, por ahí no están cursando un embarazo y no saben, están en desconocimiento de las posibilidades que tienen. Entonces, un trabajo en conjunto está bueno para darle esa opción. Así que bueno, Sí, y saludos a también los todas. casos de abuso, lamentablemente, que son muchos en la provincia. Sí, 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 mucho abuso, mucho abuso. Eso sí es algo que estaría bueno hacer así otras charlas de eso, porque la verdad que uno que tiene como médica endocrinóloga la posibilidad o sea, y la obligación de por ahí revisar las partes íntimas, dirían los chicos, Sí. se da cuenta de cosas que por ahí, bueno, es tan difícil abordar el tema porque plantearle a la madre que, bueno, que uno ve una determinada cosa a nivel de la vulva, que es como difícil abordar eso con la madre ahí. Bueno, son situaciones que nos pasan bastante seguidos, o sea, no es algo raro de ver. Entonces, me parece importante también tenerlo en cuenta, eso como dice la doctora, los abusos, que no son pocos. ¿Mm? Bueno, Gracias, felicitarla Giselle. y, Perdón. y me parece excelente el tema que eligieron para dar. Gracias, Doc, gracias. Gracias, Ale. Genia la doctora Ferrero. Bueno, me parece que hay un montón de temas que nos resultan así como ásperos, como ásperos. Este tema era un tema así como difícil. Has tenido, doctora, mucha audiencia, te cuento, y mucha Sí, participación de todos. eso estaba Eso nos viendo. da gusto, eso nos da gusto porque muestra el interés de tratar de solucionar, de tratar de dar una mano. Yo creo que es un tema áspero en el sentido de que a todos nos cuesta poder intentar dar una solución a esto, o afrontar cuando vienen al consultorio y te hacen una pregunta y te dicen cómo hago, a dónde voy, qué, y nosotros tener que ponernos en esta postura de no juzgar, de ninguna manera, como vos decías, no podemos interferir en esas decisiones, sino directamente conducir a quien corresponda. Entonces es importante que tengamos estas herramientas, que sepamos cómo, sepamos que alivia complicaciones y que es realmente una ayuda para esta gente. Ay, Doc, ¿te perdí ahí? Acá volví, se nos quedó sin batería y no pudimos. Bueno, no, pero se ha portado muy bien la tablet. Me parece que han hecho Bastante una bien. combinación ahí con la doctora Perea, una genia. Bueno, doctora, no sé si hay más preguntas. Veo que aquí Jessica Aparicio le dice felicitaciones a Anaí. La doctora Genaro también dijo buenas noches, excelente. Muchas gracias, doctora. Bueno, Doc, no queda más que agradecerte infinitamente. Bueno, un Darte, placer. vamos a saludar a toda nuestra gente que siempre participa, que está con nosotros, que tengan un buen fin de semana y bueno, saludamos a todos, un abrazo gigante. Adiós. Gracias, gracias Doc, un abrazo. Gracias a todos y Por buenas nada. noches. Buen fin de semana.